descubrí que mi esposo me engañaba con la niñera, y lo expuse frente a todos en su propia fiesta de cumpleaños. Durante mucho tiempo creí que lo peor que podía pasarme era que Ricardo dejara de quererme. Esa idea me acompañaba como una sombra, como si mi valor dependiera de sus ojos, de su voz, de cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Me aferré a eso con la misma obstinación de una niña que no quiere soltar su juguete roto, convencida de que si me esforzaba un poco más, si era más dulce, más paciente, más comprensiva, entonces él volvería a mirarme como antes. Como al inicio. Pero no. Lo que pasó fue peor. No solo había dejado de quererme, sino que además me traicionaba con alguien que podría haber sido su hija. Y lo peor de todo, esa persona estaba todos los días en mi casa. Daniela, la niñera. Comía en mi mesa, usaba mis tazas, acariciaba la cabeza de mi hijo con las mismas manos con las que seguramente tocaba a mi esposo. Yo le dejaba las llaves con confianza. Le preparaba café. Le ofrecía horas extra para que pudiera estudiar. La defendí más de una vez, incluso cuando mi madre me dijo que no le inspiraba buena espina. Me reí. Le dije que era prejuicio. Que Daniela era una muchacha responsable, amable, que se desvivía por cuidar a Mateo. ¡Qué ironía! El día que lo descubrí no tuvo nada de especial. No fue una corazonada ni una sospecha repentina. Fue simple torpeza. Ricardo olvidó cerrar su sesión de WhatsApp en la computadora del estudio, la que usábamos para temas de impuestos. Yo solo había entrado buscando un archivo de contabilidad. Nada más. El primer mensaje que vi decía: me cuesta tanto no besarte cuando pasas junto a mí con ese pants gris. El contacto estaba guardado como mi brujita linda. Me quedé inmóvil, sin comprender. Leí y releí esas palabras, pensando que quizás había entendido mal, que tal vez era una broma, que no era lo que parecía. Pero lo era. Y cuando abrí la conversación completa, lo que encontré fue una secuencia de mensajes que no dejaban espacio a dudas. Había emojis, frases cursis, mensajes mandados desde nuestra cocina mientras yo estaba con Mateo en la planta alta. Fotos que ella le enviaba de espaldas, en pijama, y respuestas de él como: te ves comestible, un día de estos te doy unas buenas nalgadas, no sabes cuánto me tientas cuando te agachas cerca de mí. Había mensajes incluso después de cenas familiares, en las que nos habíamos tomado selfies, todos sonriendo. Él abrazándome con una mano y escribiéndole a ella con la otra. Y yo era el chiste. La esposa que no se entera. La estúpida. No lloré. Ni grité. Ni rompí nada. Me senté. Cerré la laptop. Respiré profundo hasta que me dolieron las costillas. Y en medio de ese nudo seco en el estómago, solo pensé una cosa: esto no se va a quedar así. Y no lo pensé con rabia ni despecho. Lo pensé con dignidad. Con ese orgullo silencioso que te queda cuando el amor se te muere pero todavía quiere salir de pie. Esa noche me bañé, me puse pijama, y me acosté fingiendo estar cansada. Ricardo llegó tarde, con olor a colonia, y a algo más. Me dio un beso ligero en la frente y me dijo que tenía reunión temprano al día siguiente. Asentí. Le dije que no olvidara su almuerzo, que ya lo había puesto en el refrigerador. Se durmió tranquilo, como si nada. Yo, en cambio, no cerré los ojos en toda la noche. Me pasé horas viendo el techo, sintiendo la rabia recorrerme los brazos como electricidad. Pero no dejé que me dominara. En vez de eso, tomé una decisión. No iba a actuar impulsivamente. No iba a armar una escena. Lo mío iba a ser quirúrgico. Frío. Implacable. Pero justo. Al día siguiente, empecé a tomar notas mentales. Sus horarios. Las veces que Daniela se quedaba más tiempo del habitual. Lo que hacían cuando yo salía con Mateo. Las excusas. Los pequeños gestos. No lo hice con odio. Lo hice con esa calma que solo te da el haber dejado de amar. Tenía claro que no me iba a ir de esa casa como una víctima más. No después de haberla construido desde cero, ahorrando cada peso, renunciando a oportunidades, criando a nuestro hijo mientras él se pavoneaba con su sueldo. Lo más irónico es que siguieron actuando como si fueran los más listos. Como si no pudiera darme cuenta de nada. Ella empezó a usar ropa más ajustada. Él, a inventar reuniones tardías. Y yo ya había abierto la puerta del infierno. Y en silencio. Esa fue la primera etapa. La del terreno. Porque si hay algo que aprendí en mi matrimonio, es que no se va a una guerra sin conocer el campo. Lo que venía iba a requerir tiempo, paciencia y estrategia. Y yo los tenía. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que me convertí en una actriz de primera. Más atenta. Más cariñosa. Más entregada. Le preparaba café, le preguntaba por sus juntas, me reía de sus chistes tontos. Lo sorprendí un día llevándole comida a la oficina, solo para verlo tragar sin sospechar. Con Daniela hice lo mismo.
Le preguntaba si necesitaba más tiempo para estudiar. Le regalaba barritas energéticas. La ayudé incluso a mejorar su currículum. Y mientras ella se reía en el baño hablando por teléfono, yo solo escuchaba desde el pasillo. En paralelo, empecé a moverme. Le escribí a Alejandra, una prima con la que casi no hablaba, pero que sabía que trabajaba en una firma legal. Le pregunté, en tono casual, si conocía a alguna abogada especializada en divorcios discretos. Me respondió rápido. Y me dio el contacto de Claudia. Una abogada seca, clara, sin rodeos. La llamé. Le conté lo esencial. Tenía sospechas, no lo había confrontado, pero necesitaba asegurar mi terreno. Claudia fue tajante. Primero, separa tus finanzas. Luego, saca la casa de su nombre sin que se entere. Y eso hice. Cada noche, mientras él dormía, investigaba sobre fideicomisos, titularidades compartidas, traspasos legales dentro del matrimonio. Claudia me guió paso a paso. La casa no pasó a mi nombre. Pasó a un fideicomiso revocable donde yo era la única administradora. Legal. Limpio. Invisible. Él hablaba de cambiar el carro. De vacaciones. De invertir en un pequeño negocio. Y yo ya le había quitado lo único que le daba poder real, el techo donde dormía. Lo más difícil fue fingir. Aguantar que me abrazara en la cocina mientras Daniela jugaba con Mateo en la sala. Aguantar que me dijera eres una gran mamá, mientras yo pensaba si también se lo decía a su brujita. Pero me repetía a mí misma, aguanta. El momento perfecto valía más que una rabieta. Ellos creían que tenían el control. No sabían que ya estaban perdiendo. Y eso era apenas el comienzo. A esas alturas, ya no me movía la tristeza. Ni la sorpresa. Me movía la estrategia. Cada día era un paso calculado hacia el final. El verdadero. No el que se grita en una discusión, sino el que se ejecuta con papeles firmados y certezas acumuladas. Daniela seguía en casa, cada vez más cómoda. Se paseaba por la cocina descalza, hablaba por teléfono en voz baja, y a veces dejaba su mochila tirada como si fuera parte de la familia. Yo ya no me esforzaba en disimular lo que me provocaba su sola presencia. No porque quisiera alertarla, sino porque sabía que, aunque sospechara algo, ya no podía detener lo que venía. Le bastaba una sonrisa mía para pensar que todo seguía bajo control. Eso era lo que más me gustaba, la ventaja de saber que ella no sabía nada. Ni siquiera imaginaba que ya tenía en mi poder capturas de sus mensajes con Ricardo, copias de movimientos bancarios dudosos y una carpeta con pruebas que crecía día con día. Una tarde cualquiera, mientras ella jugaba con Mateo en el comedor, dejó su celular desbloqueado sobre la mesa. No lo busqué. No lo toqué. Solo observé. En la pantalla se encendieron 2 notificaciones. Bastó con ver su fondo de pantalla, una selfie mal iluminada donde se notaban claramente las piernas de Ricardo recostadas en nuestro sofá. No era un hallazgo explosivo. Ya sabía todo. Pero fue una confirmación más. Un recordatorio de que no solo me engañaban, sino que lo hacían en mi propia casa. En mi sala. En mi cara. Ese mismo día tomé una decisión que venía madurando desde hacía semanas: instalar cámaras internas. Lo hice con la excusa perfecta. Le comenté a Ricardo que había escuchado que últimamente la colonia no estaba segura, que sería buena idea reforzar la vigilancia por dentro, sobre todo si Daniela se quedaba sola con Mateo algunos días. Él aceptó sin hacer preguntas. Ni siquiera se interesó por saber cuántas cámaras pondrían ni dónde estarían. Solo dijo que sí, como quien dice haz lo que quieras. Perfecto. Le dejé creer que solo serían en la entrada y la sala. Pero en realidad, instalé 3 más, una en el estudio, otra en el pasillo del segundo piso y una en el family room, camuflada en una lámpara de pie. Pasaron apenas 2 días desde la instalación cuando capté lo que necesitaba. Una grabación nítida. Ricardo acercándose por detrás a Daniela mientras ella lavaba un plato. La tomó de la cintura, le dijo algo al oído. Ella se rió. Y luego, en voz baja, murmuró, ya quiero que firme de una vez, no aguanto seguir fingiendo. Él respondió con una mezcla de descaro y condescendencia, estoy esperando el momento, no quiero dejarla así nomás, me da lástima. ¿Lástima? No me dolió. No derramé ni una lágrima. Pero sí me hirvió la sangre. Pensar que él seguía durmiendo en mi cama, cenando en mi mesa, mirándome a los ojos con esa falsedad tan bien ensayada, y encima creía que tenía el derecho de sentir lástima por mí. Me contuve. Como lo había hecho cada día. No era momento de estropear el plan con una escena. Ya no estaba en etapa de emociones. Estaba en ejecución. Abrí una cuenta nueva en un banco diferente. Ya tenía una secundaria donde había estado guardando dinero poco a poco, pero esta iba a ser diferente. Esta iba a ser la cuenta donde movería los fondos de emergencia, los ahorros de Mateo, todo lo que él pudiera pensar que aún compartíamos. Las transferencias eran pequeñas, espaciadas.
desde apps distintas, siempre dejando un rastro doméstico que no levantara sospechas. Incluso agregaba notas como pago luz, colegiatura de Mateo, para que todo pareciera rutinario. En la superficie, todo seguía igual. Lo hice no para huir, sino para que, cuando llegara el momento, no pudiera tocar un solo centavo. Lo único que le iba a quedar era su vergüenza. Mientras tanto, él seguía sintiéndose el rey de su mundo. Había empezado a planear su fiesta de cumpleaños con semanas de anticipación. Una cena elegante, íntima, con familia y amigos cercanos. Me dijo que quería dar un pequeño discurso. Que tenía una sorpresa para mí también. Algo especial, amor, ya verás que te va a encantar. No me reí. No lo cuestioné. Asentí y le sonreí como si aún creyera en cada palabra. Pero por dentro, marcaba esa fecha como el punto final. Su noche de gloria sería también su caída. Él no lo sabía, pero ya había coordinado con Claudia la entrega de los documentos. El divorcio, la transferencia legal del inmueble, la notificación de uso indebido de fondos compartidos. Todo con respaldo. Todo firmado. Todo sellado. Y todo iba a caerle encima esa noche, entre brindis y aplausos. Lo que más me sorprendía era su ceguera. ¿Cómo podía estar tan confiado, tan tranquilo? Se paseaba por la casa hablando por teléfono, organizando detalles, eligiendo vinos, riéndose con Daniela como si su plan de vida estuviera saliendo a la perfección. Una amiga me llamó una tarde. Trabaja en una boutique del centro. Me dijo, vi a Ricardo hoy. Venía con una muchacha joven, muy guapa, no me quiero meter, pero me sorprendió. ¿Todo bien con ustedes? Le dije que sí. Que nunca habíamos estado mejor. Colgué. Y confirmé que ya ni se cuidaban. Que ya no solo se acostaban, sino que se exhibían. Eso me dio el empujón que necesitaba para activar el cierre definitivo del plan. Llamé a Claudia. Le pedí que pusiera en marcha todos los procesos. Confirmamos fechas, entregas, validaciones. Revisé cada documento, cada video, cada movimiento. Me aseguré de que todo fuera limpio, legal, claro. No podía haber fisuras. No iba a dejar espacio para dudas. Lo tenía todo. Solo faltaba llegar al final. Y ese final estaba más cerca de lo que ellos creían. Faltaban apenas unos días para el cumpleaños de Ricardo, y yo me movía con una precisión que rozaba lo quirúrgico. No había espacio para el error. Cada detalle estaba bajo control, el salón de eventos reservado, el sistema audiovisual revisado, el video listo en una memoria USB con el nombre perfecto, mensaje especial para Ricardo, MP4. Él no sospechaba nada. Se pasaba los días hablando del evento como si fuera su coronación. Algo sobrio, elegante, con solo los cercanos. Gente que de verdad importa, decía con esa voz suya que siempre sonaba como si estuviera impartiendo cátedra. Hablaba del discurso que tenía preparado, de cómo quería agradecer a su familia, a sus colegas, a mí. Incluso llegó a decirme que tenía un regalo especial para mí. Un detalle que te va a encantar, dijo una noche mientras me abrazaba en la cocina. Yo asentí. Sonreí. Le preparé café. Y seguí afinando la trampa. Me aseguré de tener copias de todo, documentos legales, capturas de mensajes, extractos de cuentas, y por supuesto, los videos. No necesitaba que todo se viera esa noche. Solo uno bastaría. Uno que resumiera la traición con la claridad de una bofetada. El resto, era por si intentaba negarlo después. En casa, todo seguía su curso. Mateo preguntaba si íbamos a tener pastel, si podría ponerse su camisa de dinosaurio para la fiesta. Y cada vez que lo miraba, me repetía que lo estaba haciendo por él también. Porque él no merecía crecer en medio de mentiras, normalizando lo imperdonable. No iba a permitir que tuviera como ejemplo a un padre que traicionaba a su madre con la empleada doméstica y luego dormía tranquilo como si nada. Daniela, por su parte, parecía cada vez más segura. Se quedaba más tiempo del necesario, ponía música mientras cocinaba, cruzaba miradas cómplices con Ricardo como si ya fueran algo oficial. Escuché una noche como él le decía, no falta mucho, te lo prometo. Pronto vamos a estar juntos sin tener que escondernos. Ella respondió con una risa ridícula. Ya quiero que sea real, odio fingir. Fingir. Qué palabra tan cínica, viniendo de quien se paseaba por mi casa fingiendo ser parte de mi familia mientras me quitaba todo por la espalda. Y lo más irónico era que, en sus mentes, creían estar ganando. Pero el día ya estaba decidido. El momento calculado. La escena montada con la precisión de una obra de teatro, solo que esta vez el final no lo habían escrito ellos. 2 días antes del evento, volví a revisar con Claudia todo lo legal. Estaba lista la entrega de los papeles, divorcio, traspaso del inmueble, citación judicial por malversación de fondos compartidos. Todo en sobres individuales, con copia para él y copia para mí.
Incluso teníamos previsto que, si él intentaba retirarse del evento sin recibir los documentos, el mensajero tenía autorización para entregarlos en el domicilio particular o en su lugar de trabajo. Lo que sucediera primero. Y para que no faltara el toque final, me aseguré de tener acceso a la cabina del salón de eventos. Hablé directamente con el técnico del audio y video. Le pedí que, justo después del brindis de Ricardo, proyectara el video en la pantalla principal. El archivo empezaba con una recopilación emotiva de fotos familiares, música suave, y un título que decía, un mensaje desde el corazón, con amor de tu esposa. Perfecto. Nadie sospecharía nada. Todos estarían relajados, con la copa en la mano, listos para emocionarse. Y entonces, la verdad. Cruda, directa, sin adornos. El día llegó. Desde temprano, Ricardo estaba eufórico. Se levantó antes que yo, se duchó silbando, repasó su traje frente al espejo como un adolescente en graduación. Me pidió que le ayudara a ajustar el nudo de la corbata y, mientras lo hacía, se giró para mirarme con una sonrisa. Estoy feliz de que estés conmigo hoy, dijo. Me gusta cómo me mira la gente cuando te ven a mi lado. Me haces ver completo. No respondí. Me limité a devolverle una sonrisa tenue, esa que practiqué tantas veces en el espejo para que no mostrara ni una fisura. Daniela llegó poco después. Llevaba un vestido ajustado, el maquillaje más recargado de lo habitual y el cabello planchado con esmero. Se notaba que había elegido ese atuendo con la intención de impresionar. Fingí admirarla. «Qué linda te ves, Dani», le dije, como quien halaga por compromiso. «Seguro todos van a notarlo». Ella sonrió. Esa sonrisa falsa, esa que creía que me engañaba. Como si yo no supiera exactamente qué clase de papel estaba jugando en esta historia. Llegamos puntuales al salón. Todo estaba dispuesto como Ricardo quería, luces cálidas, flores blancas, vino orgánico, y una música de fondo que buscaba dar la apariencia de sofisticación sin exageración. Él saludaba a todos con ese tono entre condescendiente y encantador. Abrazaba a sus padres, bromeaba con los colegas. Me tomaba de la cintura para posar en las fotos, como si todo siguiera siendo perfecto. Pero yo sabía que estábamos a minutos del colapso. Cuando llegó el momento del brindis, pidió silencio con una copa en la mano. Agradeció por la presencia de todos, habló de crecimiento personal, de lecciones de vida, de lo afortunado que se sentía de tener una familia como la nuestra. Me miró y dijo que yo era su soporte, su motor. Dijo que no sería el hombre que era sin mí. Y entonces, con una sonrisa impostada, anunció que tenía una sorpresa muy especial. Un video preparado con ayuda de su amada esposa, como él mismo me llamó frente a todos. Hizo un gesto al técnico, quien encendió la pantalla. Los primeros segundos mostraron fotos nuestras, viajes, cumpleaños, mateo de bebé, celebraciones navideñas. Todo acompañado de una melodía suave, tierna. Los invitados suspiraban, sonreían, murmuraban qué lindo. Y entonces, sin transiciones, sin aviso, la imagen cambió. Ahí estaban. Ricardo y Daniela en el family room, abrazados. Él murmurándole cosas al oído, ella riéndose. Se escuchaban claramente frases como, no aguanto las ganas de tenerte sin interrupciones, pronto, ya falta poco, ya no quiero fingir con ella. La sala quedó en silencio. Daniela palideció, bajó la cabeza, y murmuró un no puede ser casi inaudible. Ricardo, en cambio, se quedó paralizado. La copa en su mano temblaba. Me miró. No con rabia. Con miedo. Caminé despacio hasta su lugar. Saqué de mi bolso el sobremanila y lo dejé sobre su plato. Me incliné apenas y le hablé al oído, pero lo suficientemente alto como para que se escuchara alrededor. Y eso que tienes ahí es lo que me pediste sin saberlo. Divorcio. Traspaso legal de la casa. Y citación por uso indebido de recursos compartidos. Intentó hablar. Solo abrió la boca. Nada salió. Ni una excusa. Ni una disculpa. Solo el sonido seco de su garganta tragando saliva. Daniela se levantó de su asiento con torpeza, murmuró algo como yo no sabía, y salió corriendo. Nadie la detuvo. El resto de los invitados no dijo nada. Se hizo un silencio denso. Un silencio que lo decía todo. Tomé la copa que Ricardo había dejado sobre la mesa, la levanté frente a todos y dije: brindo por la verdad. Por los finales que se escriben con dignidad. Y por los inicios que se construyen desde cero, sin mentiras. Chocaron apenas un par de copas. Luego, solo pasos alejándose. Nadie supo cómo reaccionar. Nadie se atrevió a mirarlo directamente. Yo me giré, caminé hacia la salida y pedí un auto. Mientras esperaba, su madre se acercó con el rostro desencajado. ¿Qué pasó, Laura? Pasó que me cansé de fingir, le respondí. Subí al auto. Cerré la puerta. Y no miré atrás. Esa noche no dormí. No porque doliera.
sino porque por fin, después de tantos meses de silencio, de estrategia y de rabia acumulada, había recuperado el control. Y lo mejor, aún faltaba lo más importante. Habían pasado casi 8 semanas desde aquella noche. Y en ese lapso, lo que alguna vez fue el mundo de Ricardo dejó de existir. No solo se cayó su imagen pública o su vida marital. Se desplomó por completo. Se quedó sin guión, sin escenario y sin público que lo aplaudiera. 3 días después del evento, la demanda de divorcio fue aceptada sin apelaciones. Ricardo no tenía ni argumentos ni valor para enfrentarme en un juzgado. Claudia y yo presentamos todos los documentos, incluidas las pruebas de la infidelidad, los movimientos bancarios irregulares, las grabaciones de audio y video, y hasta el testimonio de una vecina que ya sospechaba desde hacía meses. Fue rápido, limpio, irrefutable. El juez me otorgó la custodia total de Mateo, el uso completo de la casa, y una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 30 metros sin autorización judicial. Las cuentas conjuntas quedaron congeladas, y los pocos bienes compartidos ya estaban asegurados a mi favor por vía legal. En menos de una hora, mi matrimonio dejó de existir oficialmente. Pero eso fue solo el inicio. Una semana después, recibí una llamada de un amigo de la familia que trabajaba en la empresa donde Ricardo llevaba más de 12 años. Me dijo que alguien, no mencionó nombres, pero no hacía falta, había hecho llegar de forma anónima el video de la fiesta, acompañado de documentos que demostraban que él había usado fondos corporativos para pagar hoteles y regalos para su amante. 2 noches en un hotel boutique. Una cadena de gastos personales cargados a su tarjeta institucional. Compras de trabajo en fechas donde claramente no había trabajo alguno. La empresa abrió una investigación interna. Lo citaron a una audiencia. Intentó negarlo. Dijo que era un malentendido, que todo era parte de su vida privada. Pero las fechas, los comprobantes, los extractos y el video decían lo contrario. Fue despedido. De inmediato. Sin indemnización. Y con una cláusula de inhabilitación por conducta antiética que le impidió conseguir recomendaciones. Me enteré después que ni siquiera lo dejaron despedirse. Salió con sus cosas en una caja blanca, mientras los demás fingían ver la computadora para evitar cruzarse con él. La niñera, Daniela, desapareció del mapa. Me escribió un mensaje una semana después del evento, casi infantil. Me pedía disculpas, decía que no fue su intención hacerme daño, que se había enamorado, que Ricardo le prometió cosas que nunca cumplió. No respondí. No por rencor, sino porque ya no era relevante. Daniela había sido apenas un síntoma. Un daño colateral más de un sistema podrido que Ricardo había construido desde dentro. Pero sí hice algo, reenvié el contrato donde figuraba como empleada doméstica a tiempo parcial, junto con las pruebas de que estaba mintiendo para recibir ciertos beneficios migratorios. No supe exactamente qué ocurrió después. Pero una vecina me contó que la vio llorando en la terminal de autobuses, con 2 maletas y cara de no tener a dónde ir. No sentí nada. Ni venganza. Ni lástima. Solo cerré el capítulo con la misma frialdad con la que ellos lo abrieron a mis espaldas. Legalmente, el divorcio fue una victoria limpia. Clara logró que cada uno de los reclamos de la defensa se desmoronara. El abogado de Ricardo intentó alegar invasión de privacidad por las cámaras. Argumentó inestabilidad emocional temporal. Quiso incluso insinuar manipulación de mi parte. Clara lo desarmó punto por punto. Dijo, no se puede alegar privacidad cuando se usan espacios compartidos para actos impropios. No se puede hablar de desequilibrio emocional cuando la única persona que se mantuvo serena fue mi clienta. Y no se puede manipular lo que ya está grabado, sellado y certificado por notaría. No hubo más palabras. El juez falló a nuestro favor en todos los puntos. Y desde entonces, cualquier intento de Ricardo por comunicarse debe hacerse por vía legal. Ha intentado llamarme desde números desconocidos, dejar notas, incluso buscó a una amiga mía para hablar. Todo lo guardé. Y lo anexé al expediente. Una tarde lo vi, sin querer. Iba saliendo del supermercado. Estaba delgado, ojeroso, con el cabello descuidado. Me miró como esperando algo. Como si aún tuviera la esperanza de que yo le dijera una frase amable. Una señal de que quedaba algo. No dije nada. Ni lo saludé. Lo miré sin reconocerlo. No porque no supiera quién era, sino porque ya no era nadie para mí. Solo un hombre vacío. Roto. El que se creyó intocable. Y se desplomó. Mateo está mejor. No entiende todo, pero sabe que su papá ya no vive con nosotros. Sabe que mamá sonríe más. Que ya no hay tensión en el aire, ni miradas frías en la cena, ni portazos detrás de las discusiones. Jugamos más. Cocinamos juntos. Reímos. Y yo no me rompí. Me reconstruí. Empecé terapia.
No porque estuviera rota, sino porque merecía entender por qué permití que alguien como Ricardo tuviera tanto poder sobre mí durante tantos años. Retomé amistades. Volví a hacer ejercicio. Acepté una oferta laboral que llevaba años postergando por acompañarlo en sus planes. Me sentí viva. Dueña de mí. No me volví fuerte. Siempre lo fui. Solo me recordé quién era antes de él. Y eso bastó. Cuando me preguntan si lo volvería a hacer, digo que sí. 1,000 veces. Porque las máscaras se caen solas. Pero a veces, hay que empujarlas. Y yo lo hice frente a todos. Con pruebas. Con estrategia. Sin gritar. Solo con papeles. Con verdad. Y con la dignidad intacta. Hoy, Ricardo ya no tiene casa donde esconderse. Ni excusas que lo salven. Y yo, por fin, tengo paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.